Saludamos a esta hora a Paola Holguín, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, un saludo para usted, para el doctor Lizcano y para los televidentes a esta hora. Senadora, le agradezco que esté con nosotros. Quisiera que le explicara a nuestros televidentes por qué el Partido Centro Democrático tomó la decisión, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, de ausentarse de la votación. Participaron del debate, pero cuando se dio la votación no votaron por el no, sino sencillamente salieron del recinto. Nosotros participamos en el debate para dejarle claro a los demás congresistas y sobre todo al país que ese debate que se estaba llevando a cabo, que ese proceso que se pretendía hacer de refrendación era ilegal e ilegítimo por razones jurídicas, constitucionales y jurídicas, institucionales y políticas. ¿Por qué lo hemos dicho? Primero, porque el Congreso como tal no tiene facultades para refrendar los acuerdos de paz. Las funciones que tenemos los congresistas están claramente definidas en la Constitución, en la Ley Quinta, y están claramente reglamentadas. Otra cosa que dijimos es, allí se iba a dar un debate de una política pública que terminaba con un sí o un no, y por lo tanto, como lo ha dicho el propio senador Lizcano, esto tiene valor político, pero no tiene ningún valor jurídico. Y otro tema, el senador Lizcano ha repetido continuamente, es que aquí hay 14 millones de votos. No, 14 millones de personas votaron por el Senado, pero hay que restar votos nulos, votos en blanco, votos de congresistas que no llegaron al umbral. En realidad, quienes estamos sentados en el Senado, sumamos entre todos 2.200.000 votos menos de los que sacó el plebiscito, pero adicionalmente el 80% de los partidos que tienen asiento en el Senado estaban con el sí, estaban de acuerdo con ese primer acuerdo, que es casi este mismo segundo acuerdo. Entonces, ¿hasta qué punto un 80% que estaba con el sí tiene la facultad de representar al pueblo que votó no? Es que mire, muchos en el debate quisieron descalificar a los del no diciendo que era una pequeña diferencia, que eran 53.000 votos. En una democracia gana la mayoría, sea un voto, sea 1.000 o sean 53.000 como en este caso. Y hay otra cosa que a uno le parece muy grave y es el mensaje que se envía a la ciudadanía, porque no es lo mismo la refrendación popular a través de democracia directa que a través de democracia representativa. Cuando los colombianos votaron por nosotros en el 2014, votaron para que cumpliéramos unas funciones que establece la Constitución. Y fue el propio gobierno el que decidió que la refrendación era popular. Fue el propio gobierno el que le prometió a los colombianos que tendrían la última palabra. Y fue el mismo gobierno el que estableció primero un referendo que después consideró un suicidio político y luego un plebiscito que además tenemos que recordar, tenía muchos vicios a favor del sí. Quitar el presupuesto público para financiar las campañas mientras ilegalmente se usaba presupuesto y programas públicos para hacerle campaña al sí. Se bajó el umbral del 50 al 13% solamente para este plebiscito. Se amenazó a los alcaldes y gobernadores con el presupuesto. Se chantajeó a la ciudadanía hablándole de nuevos impuestos y de guerra urbana. Pero a pesar de todo eso, heroicamente los colombianos salieron a decir no. Yo les pregunto, si supuestamente es cierto lo que ellos dicen, que tomaron en cuenta el mayor número de reparos que teníamos quienes votamos no, ¿cuál es el miedo a las urnas? ¿Cuál es el miedo a la voluntad popular? Porque también senadora, hay que decir una cosa. Sí. Hay un punto, antes de que continúe, que me gustaría preguntarle. Lo cierto es que ya esta votación se dio, el Congreso ya ha tomado esta decisión y muy seguramente lo que viene de aquí en adelante será esa implementación de esos acuerdos, ya sea por vía ordinaria o por vía especial, según lo dictamine o por lo menos lo dicte la Corte Constitucional. Esta votación ya deja ver una antesala de lo que viene de aquí en adelante, la cantidad de votos que hay en el Congreso a favor de la implementación de esos acuerdos. Senadora, ¿cuál es la hoja de ruta del Partido Centro Democrático de aquí en adelante? ¿Ustedes seguirán debatiendo y se van a salir luego en las votaciones? ¿Cómo trabajarán ustedes en el Congreso de aquí en adelante cuando se dé este proceso de implementación? Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, los colombianos votaron por nosotros y nosotros tenemos que dar la palabra estando en el Congreso, en el debate para dejar
antecedentes y precedentes históricos de todo este atropello. Simultáneamente vamos a estar haciendo una labor jurídica y vamos a estar en la calle con los ciudadanos. Han planteado varios voceros del NO y el expresidente Álvaro Uribe la posibilidad de recoger firmas para llamar a un referendo. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nosotros tenemos que hacer respetar las voces de quienes votaron no en las urnas, que hoy están siendo atropelladas por las mayorías gubernamentales en el Congreso. Y uno esperaría que en un acto de respeto a los colombianos, de sensatez jurídica, la Corte no permita que se active el acto legislativo para la paz, porque dijo en el pronunciamiento del Consejo de Estado que solo se podía activar ese acto legislativo si había refrendación popular. La misma sentencia 379 de la Corte Constitucional había advertido que se requiere una refrendación popular para activar el acto legislativo. Esperemos que no hagan una nueva trampa a los colombianos y que no terminen dándole facultades extraordinarias a Santos y en un fast track. Yo le quiero recordar a los televidentes, esto mismo sucedió en Venezuela. Chávez perdió un plebiscito, pero con las mayorías en la Asamblea Nacional consiguió facultades especiales para implementar a lo que el pueblo le había dicho no en las urnas. Sería grave para la democracia, para las instituciones, para la confianza que tenemos que tener los ciudadanos en las instituciones, que aquí terminarán haciéndonos lo mismo. Senador Lizcano, presidente del Congreso, quiero hacerle esa pregunta. Luego de esta aprobación, o mejor, esta refrendación, senador Lizcano, que ha hecho el Congreso de la República en cada una de sus cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, quisiera saber qué viene ahora. ¿Queda activado a su juicio automáticamente el denominado fast track? Bueno, pero primero permítame dar dos precisiones. Adelante. Entre otras cosas, pues en el extensa apreciación de Paolo Holguín. Lo primero que hay que decir es que, por supuesto, el Congreso tiene las facultades, eso está claro, eso no hay que leer. Lo que votamos el martes fue con base a la ley quinta, que está claro, donde dice que nosotros podemos refrendar o no políticas públicas, está inmensamente arreglado, y por supuesto que el Congreso puede tomar esa decisión política y muchas otras. Lo segundo es decir que es que hay una confusión. Aquí hay dos acuerdos diferentes. Un primer acuerdo que fue negado y lo respetamos, un segundo acuerdo que incluyó todo lo que presentaron los líderes del no, y ahí está el documento, y está claro que la mayoría de las cosas, las preocupaciones fueron tenidas en cuenta. Lo tercero es que quienes van a venezualizar a Colombia, volver a Colombia como Venezuela, como se diga, volver a Colombia como Venezuela y compararlo con Venezuela, pues no tiene ningún sentido. Colombia es un país totalmente a Venezuela, diferente a Venezuela, pero además la estrategia que están tomando sí es volver a este país como Venezuela, y es volver un problema en las calles, es decir, empezar a que cada problema es, entonces la marcha de los de la oposición, la marcha de los del gobierno. Eso fue lo que llevó a Venezuela al fracaso y a la polarización. Obviamente las políticas también de Chávez, que fueron un desastre, las de Maduro, pero por supuesto nosotros no podemos volver hoy la política un permanente combate y un permanente, digamos, polarización. Recoger firmas para un nuevo referendo es nada más y nada menos que una decisión política, para ganar electores, para venderse ante la comunidad, porque saben que ese referendo tendrá que venir al Congreso y aquí no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado. Luego, recoger firmas, tomarse las calles es una decisión política que obviamente les da réditos para el 2018, les da espacio político, les permite hacer lo que le digo política, pero me parece que no es responsable. Eso sí es volver a Colombia como Venezuela, porque es empezar a que la marcha un día, la marcha del otro, la toma de los parques, de las calles, eso de verdad lo digo como presidente del Congreso, pero más como ciudadano, genera mucha inestabilidad y genera mucha polarización en Colombia. Yo creo que los colombianos no quieren más marchas, más peleas, más campañas, lo que quieren es buscar consensos, construir unidad, que es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué viene? Y es muy buena la pregunta, y tiene que ver un poco con esto. Lo que viene es, y es algo que Juan Lozano un poco se confundió, y que Paolo Holguín no lo dijo, pero que también, digamos, lo hizo sentir, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es la refrendación, que no es que con una proposición cambiamos la decisión del pueblo colombiano de 6 millones de votos y entonces que a través de una proposición implementamos todo esto. No, la implementación de los acuerdos durará 8 meses, tendrá unos debates en el Congreso,
hoy hasta ahora en la vida ordinaria, porque el que tiene la última palabra es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dirá si podemos utilizarnos el fast track. Si la Corte dice no, pues lo implementaremos por vía ordinaria. Si la Corte dice sí, pues utilizaremos el mecanismo de fast track. Pero la verdad es que es muy importante decir que la paz para implementarse requiere de todo un proceso legislativo que el Congreso va a hacer. Luego no es cierto que a través de una proposición nosotros cambiamos la decisión de 6 millones de colombianos, porque eso es una decisión política. Las consecuencias jurídicas vendrán, como es normal, a través del Congreso, donde también en eso Juan Lozano no fue preciso, porque la sentencia de la Corte Constitucional dijo: el plebiscito solo se puede cambiar con otro plebiscito, pero las facultades del Congreso no se pierden. El Congreso puede en cualquier momento implementar, hacer leyes y seguir trabajando sobre los temas de paz. Luego lo que viene es la implementación, proyecto de ley de amnistía la otra semana, y nos duraremos estudiando y debatiendo con el mismo Centro Democrático que hace presencia en el Congreso, pues todo esto. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, el tiempo se nos agota en este segundo bloque. Cuando regresemos estaremos revisando cómo está en este momento operando la Corte Constitucional. ¿Cuál es esa decisión que tendrá que tomar en los próximos días? Muy seguramente mañana, o lo hará quizás la próxima semana, y de alguna manera dejará claro si el Congreso puede o no comenzar a implementar estos acuerdos sin la refrendación popular, o qué concepto dará la Corte Constitucional si considera que el Congreso es apto para refrendar popularmente esos acuerdos, o si por el contrario considera que la refrendación debe darse en las urnas. Esto será en unos segundos. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.